Muy buenas noches y bienvenidos. Hola a todos los que luego vean esta lección grabada en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo estudio, una nueva sesión de nuestro curso, La revelación de Jesucristo al apóstol Juan, es decir, el análisis del libro de Apocalipsis, capítulos selectos. Hemos iniciado a partir de ya los capítulos que son 100% simbólicos, es decir, del capítulo 4 en adelante, pero ya estamos concluyendo el curso, así que vamos a hacer un compromiso y vamos a dejarlo aquí grabado. El compromiso va a ser que vamos a volver y trabajar los tres primeros capítulos en el material escrito, me refiero, para que a la hora de compartir el folleto, el libro, pues quede completo, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Vamos a hacer ese compromiso aquí en este momento. Siervo, no hemos orado, así que yo después recorto esta parte. Así que vamos a hacer la oración. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos. Hola a todos, por si usted está viendo este video a través del canal de YouTube en otra fecha, en otro horario. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso La revelación de Jesucristo al apóstol Juan, o como lo conocemos popularmente por la versión estándar que utilizamos, Reina Valera de 1960, el libro de Apocalipsis. Hoy abordaremos el capítulo 19 ya de este libro. Estamos terminando el curso y vamos a hacer un compromiso y que quede aquí grabado para que nos comprometa aún más la palabra, que quede atestiguada por todos. Y es que este curso lo iniciamos con cierta especificidad en cuanto al propósito que tenía, y por ese propósito específico iniciamos a partir del capítulo 4. Entonces, realmente no hicimos una introducción al libro, no consideramos el mensaje que Jesús envió a cada iglesia en Asia Menor. Y esa es una parte muy importante del libro, solo que nosotros estábamos buscando un propósito particular y por eso iniciamos de esa manera. Pero nos comprometemos aquí a entregar el curso completo. Es decir, que una vez terminado el capítulo 22, quizás no hagamos ya videos, pero sí trabajar el material escrito para que incluya todo, desde la introducción y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Que Dios nos conceda vida, salud y oportunidad para poder cumplir ese propósito. Recordando también a los que visitan el canal para instruirse con este curso, que hemos visto que es un curso que ha tenido una gran aceptación, que ha despertado un gran interés. Recuerde apoyar el canal suscribiéndose. Aquí abajo tiene la oportunidad de simplemente hacer un clic y ya el canal se agrega a sus favoritos para que cada vez que publiquemos contenido, el YouTube, la red, le va a avisar que hay ese nuevo contenido. Y nos ayuda a nosotros también en que al ver YouTube que cada vez más personas se están suscribiendo, entonces va a presentar el canal a otras personas como un canal sugerido. Y eso es lo que creo que queremos si consideramos que lo que hemos estado estudiando está 100% basado en la palabra de Dios y es verdaderamente para nuestra edificación. Así que no simplemente entre al canal, no simplemente dé un me gusta, sino también suscríbase. Estamos con 188 suscriptores, estamos a punto de romper ya la barrera de los 200 y sería una gran bendición. Esto no involucra remuneración para este servidor, yo no he monetizado ni pienso monetizar el canal. Ya digo, el único objetivo es que mientras más conocido sea el canal, este mensaje también le llegue a otras personas. Entonces, nuestro tema de hoy, basado en el capítulo 19, es la victoria de Jesús. Entramos a una parte del libro maravillosa. Todo el libro es un libro sagrado, inspirado por Dios, pero me refiero a una sección maravillosa porque hemos visto tantas cosas terribles que tuvieron que vivir los primeros cristianos y en general muchas cosas terribles que viven los cristianos a través de toda la era cristiana hasta el fin del mundo y vivirán. Pero ahora estamos viendo entonces lo que hemos estado esperando durante todos estos capítulos que hemos acompañado a Juan en cada una de estas visiones a través de nuestro estudio, ¿no? Revelación capítulo 19 describe
el clímax de un conflicto entre dos mundos en guerra que comenzó principalmente en el capítulo 12, como ya hemos señalado. Los primeros 10 versículos de este capítulo de hoy concluyen la escena de la caída de la ramera, la Roma imperial del siglo primero y de los primeros siglos, y el juicio que cayó o que comenzó, perdón, en el capítulo 17. Dentro de estos versículos se representa la gloriosa escena de la novia, o en lenguaje de los judíos muchas veces se llama esposa a la que solamente es novia, como nosotros le conoceríamos en nuestra cultura. Porque cuando un hombre desposaba a una mujer, que es como entablaba un noviazgo formal con ella, automáticamente a partir de allí él ha hecho en la cultura judía, o había hecho, vamos a remontarnos al primer siglo, un compromiso que era prácticamente de un valor similar al del matrimonio. Solo que obviamente, como sabemos, porque la escritura, porque los libros de la cultura judía así lo atestiguan, eso no significa que tenían derechos el uno con el otro como marido y mujer, pero sí ante la sociedad y ante sus familiares, prácticamente desposar ya era como llamamos hoy, a estar comprometido para casarse, y se tomaban ese compromiso muy en serio, al punto de que prácticamente se consideraba una desposada la esposa de aquel que la desposó. Entonces, en ese sentido es que muchas veces vamos a ver en la escritura la imagen de la iglesia como la esposa de Cristo, pero al mismo tiempo Apocalipsis nos hace ver que las bodas del Cordero serán al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo es que ya es la esposa, pero luego vienen las bodas? Y bueno, a diferencia de algunos matrimonios que se habrán casado mediante la ley civil y luego hacen aquella ceremonia, pues así no funciona acá, sino que está utilizando el modelo judío. Ahorita la iglesia está desposada con Cristo, así que es considerada legalmente como su esposa. Sin embargo, lo será a plenitud, en el pleno sentido de la palabra, a partir del momento en que se lleven a cabo las bodas del Cordero, que de ellas hablaremos más adelante. No vamos a profundizar todavía porque no corresponde. Bien, entonces decía que dentro de estos versículos se representa la gloriosa escena de la novia, de la iglesia, la desposada, quien está magníficamente ataviada mientras se presenta ante su esposo, los versículos 6 al 10. El capítulo termina con Cristo victorioso montando en un caballo blanco y haciendo guerra contra personajes que vimos en capítulos anteriores, contra la bestia y contra el falso profeta. Esto en los versículos 11 al 16. La hermosa descripción de las bodas del Cordero contrasta notablemente con aquello de que las aves se alimentan de los cuerpos de los enemigos del Verbo o de Jesucristo, en los versículos 17 y 18. Finalmente, el capítulo concluye con la bestia y el falso profeta siendo arrojados al lago de fuego, versículos 19 al 21. Así que vamos a entrar entonces en materia. Vamos a ver, dice Juan, versículo 1, después de esto. ¿Después de qué? Pues después de las conmovedoras escenas relacionadas con la caída de Babilonia. Después de eso, Juan escucha estos cánticos de regocijo y de acción de gracias. Tales himnos se escuchan cada vez que algún gran triunfo o bendición está por venir dentro del libro. En el versículo 20, por ejemplo, del capítulo 18, se hizo un llamado al cielo, a los santos apóstoles y profetas, para que se regocijaran por la caída de Babilonia. Entonces, aquí tenemos la respuesta a ese llamado y vamos a leer para considerarlo los versículos 1 al 8 que tenemos en pantalla, por favor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios,
que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gracias, hermano. Esta ha sido una larga cita, pero incluye los versículos que presentan este grandioso, vamos a llamarle así, coro de aleluyas. Este coro de aleluyas contiene los únicos aleluyas de todo el Nuevo Testamento. Parecería como si estos aleluyas estuvieran reservados para esta maravillosa victoria en la caída de la Babilonia espiritual. Estos primeros versículos de este capítulo son un interludio entre la caída de Babilonia, capítulo 18, y la caída de la bestia, Apocalipsis 19, 11 al 21. Este es el único paréntesis hasta ahora en esta sección, en esta gran sección. Estos interludios son de este modo características familiares a lo largo del libro. Este paréntesis consiste en un coro cuádruple y cada coro tiene el mismo tema y el mismo tema es aleluya. Notamos que la música y el canto del cielo se han escuchado con frecuencia a lo largo de la revelación que le está entregando Jesucristo al apóstol Juan de los misterios de Dios, pero solo hasta ahora ha sonado lo que hemos llamado el coro de aleluyas. Los aleluyas son 4 en número. Quizá esto señala el dedo divino hacia la victoria de Dios sobre los poderes de la tierra, porque 4 parece ser el símbolo numérico de la tierra. 4 esquinas, 4 vientos, 4 direcciones. Los dos primeros aleluyas celebran la caída y la destrucción de la gran Babilonia, la ramera. Y Juan dice en el versículo 2, ¿qué oye? Por favor. Una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Amén. Y el versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El tercer aleluya es pronunciado por los 24 ancianos, a quienes encontramos como príncipes celestiales, y por los 4 seres vivientes, a quienes encontramos como querubines dentro del libro. Ya hemos hablado acerca de esta simbología. Luego, una voz salió del trono, como la voz de un director o de un conductor celestial o coordinador celestial, diciendo, versículo 5, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces, este majestuoso coro se escucha en respuesta a aquellas voces que lo invocaron. El coro es como la voz de una gran multitud, dice, y como, no literalmente, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Y hermano, ¿qué dicen esos truenos en los versículos 6 y 7? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A medida que el majestuoso coro celestial llega a su gran final, Juan escucha una voz que le ordena abrir la carta de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 9. Escribe, bienaventurados todos, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
Una solemne confirmación de esta bienaventuranza sigue diciendo, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué contraste hay con el capítulo 18? Como ya habíamos mencionado, en ese capítulo 28 Dios le había asegurado a Babilonia, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. En cambio, aquí se representa lo inminente de las hermosas y maravillosas bodas del Cordero. Esta visión nos lleva solo al anuncio de las próximas o de las futuras o de las inminentes bodas del Cordero. El tema será retomado nuevamente, como mencionaba, en el capítulo 21 del libro, casi al final. Ahora, debido a todo esto que estaba viendo en nuestro querido y amado apóstol Juan, el discípulo amado, él estaba tan profundamente impresionado y abrumado por lo tan gloriosa de esta revelación que y de lo que salía de allá del trono, que dice la escritura que se postró a los pies del mensajero para adorarlo. ¿Y cuál fue la reacción del mensajero de Dios en el versículo 10? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mientras la iglesia apóstata adoraba y adora a ángeles, a santos, a María, a los miembros de la verdadera iglesia, se les prohíbe hacer tales cosas. Esto debería ser una advertencia suficiente para todos los devotos de esa y de toda falsa adoración que toma el nombre de Cristo sin autoridad. En este versículo y también en Apocalipsis 22, 7 al 8, el apóstol Juan intentó adorar a un ángel sumamente poderoso. Y en cada instancia, tanto allá en el 22, 7 y 8, como en este versículo, la prohibición de parte de este siervo poderoso de Dios es instantánea. Ahora nos quieren vender que un santo que ha muerto y debe ser venerado por encima de lo que ni siquiera ángeles de este rango y poder permitieron que se hiciera con ellos. Bien, otra comparación entre los dos casos es esclarecedora. Aquí el ángel dice, versículo 10, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Y cuando vamos a Apocalipsis 22:9, él agrega, de tus hermanos los profetas. Y aquí se añade la explicación, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Al testificar acerca de Jesús, el ángel parece presentarse a sí mismo como uno de los profetas. Este espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero que fue sacrificado, el esposo y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora parece que llegamos a la apertura de una nueva visión debido a la similitud de la formulación con las que se iniciaron o las demás que se iniciaron en otras nuevas visiones. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde comenzó la visión del trono, el cordero inmolado y los 7 sellos, allí leemos, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí se me quedó la cita, es Apocalipsis 4:1. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, al comienzo de otra visión, leemos, pensé que lo había incluido allí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis, repito, 11:19. Y aquí, en Apocalipsis 19:11 al 16, leemos lo siguiente, por favor, hermano. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ningún
ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Aquí dice lección 15, pero no estamos en la lección 15, ya estamos en la lección 16. Así que ahí fue un error de edición. Volviendo entonces a Apocalipsis 19, 11 al 16, todo esto es simbolismo en su más alto y mejor sentido. Algunos han llamado a esto la batalla de Armagedón y de esta manera han tomado estas afirmaciones literalmente. Nunca veremos un caballo blanco con una espada proyectándose de la boca de su jinete de manera literal. Verdaderamente y sin duda, esta es una presentación espiritual del simbolismo. Y qué lógico y natural debería ser esto después de haber escuchado al coro de los aleluyas. Hasta este punto se ha considerado a la falsa religión engañadora. Ahora vemos a la iglesia triunfante con presentación de condiciones que habrían prevalecido si no hubiera sido por la desviación de la verdad que hubo en gran parte de las iglesias en los primeros siglos, ya sea por carnalidad, por miedo a la persecución, por corrupción por hombres perversos que lograron engañar a muchos ingenuos o personas que no estudiaban adecuadamente la doctrina. Pero bueno, aquí vislumbramos lo que puede y va a prevalecer cuando Babilonia sea consumida por el fuego. Consideremos brevemente algunas de las características aquí, recordando siempre que estamos caminando en el ámbito del simbolismo y que no tenemos forma de ir a un libro de historia y decir exactamente aquí empezó la batalla y luego aquí arreció esa batalla y luego aquí parecía que ganaban los enemigos, pero finalmente aquí ganó el Cordero. Eso difícilmente lo vamos a encontrar porque recuerde, cada libro bíblico fue en primer lugar dirigido a una audiencia particular en circunstancias particulares que usted y yo no tenemos la forma de conocerlas completamente. Entonces, algunas cosas para nosotros no tendrán todo el significado que tenían para aquellos que lo recibieron la primera vez. Pero no importa, al final veremos un texto que nos recuerda que no nos tenemos que enfocar en lo que no sabemos, sino en lo que Dios ha querido que aprendamos. En eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Bien, hablemos de las características, como mencionaba. Primero, dice que este jinete cabalga sobre un caballo blanco. Esta es la primera vez que Cristo ha aparecido desde que se abrió una puerta en el cielo. Allá citábamos Apocalipsis 4:1 y donde se dio una visión de Dios sentado en su trono y Cristo de pie como un cordero que había sido inmolado o había sido sacrificado. Allí fue descrito en esa labor mediadora que él realiza por los hombres. Ahora se presenta ya no como un mediador, sino como un conquistador. No que lo dejara de ser, porque recuerde que esto ya sucedió, sino que me refiero a que en ese contexto no está actuando y en ese momento y para con estas personas como un mediador, sino como un castigador, un justiciero, un conquistador. Ya hemos descubierto que un caballo es un emblema de guerra y uno blanco es definitivamente uno símbolo de victoria. Como rey de los judíos, Jesús montó en su entrada a Jerusalén sobre un asno, dice que sobre un pollino de asno. Allí él fue manso y humilde, como bien sabemos, pero aquí no, aquí monta un corcel marcial como el rey y señor del mundo entero. Segundo, es llamado fiel y verdadero. Esto lo presenta en un marcado contraste con las visiones anteriores, donde la falsa religión es infiel y el dragón o el diablo es un engañador, un padre de mentira, como le llamó el mismo maestro. Tercero, dice que con justicia juzga y pelea. En lo que se escribió a la iglesia de la Odisea,
A Cristo se le llama el testigo fiel y verdadero, allá en Apocalipsis 3:14. Cristo se presenta aquí en un doble papel, como juez y como vengador o ejecutor, pero en ambos Jesucristo es el justo. Cuarto, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Era para poder juzgar con justicia. Él tiene ojos que ven todas las cosas, ojos a los que no se les escapa nada. Quinto, y había en su cabeza muchas diademas. En mi país no acostumbramos a utilizar el término diadema en el sentido que lo utiliza la escritura y en el sentido que lo utiliza la historia para referirse, por ejemplo, al caso de los romanos, que no usaban corona como reyes, sino que preferían diademas. Ya esto hemos explicado un poco anteriormente, pero es importante repasarlo y recordarlo. Entonces, aquí estamos hablando de eso que utilizaban los romanos, que reemplazaba la corona de rey, pero que igual tenía esa aura de autoridad, de poder y de dominio. Esto lo presenta como un rey victorioso, mientras que anteriormente había sido el cordero inmolado. Las muchas coronas son muy significativas en este caso. Cuando Ptolomeo, el rey griego, heredero del trono de Alejandro Magno, entró a Antioquía, dice la historia que él llevaba en su cabeza puestas 2 coronas. Puede leer de ello en el primer libro de Macabeo 11:13, un libro que no es inspirado por Dios, pero que sí recoge algunos hechos históricos y por eso lo citamos como citar cualquier otro libro secular que hable de historia y que coincida con la historia bíblica. Dice que este gobernante entró a esta ciudad con 2 coronas en su cabeza. Cuando los papas se ponen la tiara, esta cuestión bastante ostentosa, alta, que precisamente es una corona triple, emblemática de las 3 soberanías en una, que supuestamente ejerce el papa, representa esta misma aura de dominio total o de autoridad total. El dragón o el diablo, como ya hemos visto, tenía 7 coronas en sus 7 cabezas. La bestia o la Roma política tenía 10 diademas en sus 10 cabezas, representando su dominio total o su dominio abrumador. En todos estos casos, la acumulación de diademas simboliza victorias acumuladas y dominio aumentado. Cristo está coronado con muchas diademas, símbolo de su completo dominio sobre el cielo y sobre la tierra. Él lo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sexto, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Si no se diera inmediatamente, y si no se dijera, perdón, inmediatamente, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, entonces sabríamos por su vestido manchado de sangre que él era definitivamente el Cristo, el Cordero de Dios, y como dijo Juan el Bautista, quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Por la virtud de su sangre inocente, derramada sin pecado, sin culpa, para poder hacer expiación por los pecados del hombre. Séptimo, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ya hemos encontrado que este símbolo representa a la palabra de Dios. Recuerde Hebreos 4:12. Esto indicaría claramente que toda esta acción es una acción espiritual y que no se refiere a una guerra física, como esperan algunos, una guerra literal entre Dios y sus enemigos, o Cristo y sus enemigos. Octavo, y él las regirá con vara de hierro. Literalmente dice, él los pastoreará o las pastoreará con vara de hierro. En otras palabras, su gobierno será firme, pero al mismo tiempo con el espíritu de amor y de cuidados de un buen pastor. Todo esto es altamente simbólico, repetimos. Los ejércitos que lo siguen en el cielo también son representados cabalgando sobre caballos blancos, símbolo de una guerra, pero una guerra donde ellos están saliendo triunfantes, y dice que están vestidos con un lino finísimo, blanco y limpio, lo cual simboliza la justicia, la pureza de vida de los santos. Estos que le acompañan a Jesús no llevan armadura y notamos que no son los ejecutores de esta venganza.
La victoria pertenece solo a Cristo. Él es el que porta la única arma en esta visión, la espada, que es la palabra de Dios. Pisa el lagar él solo, no lo pisa ninguno de los santos que le acompañan. Aquellos que le acompañan no necesitan de hecho armas, porque la victoria está representada como ya ganada. Por lo tanto, la espada del capitán de su salvación es suficiente. Ellos simplemente siguen los logros de la espada que él empuña. Y esto concuerda con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, donde el apóstol nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí se cumple la declaración profética del salmista sobre el gran triunfo de Cristo, seguido de una descripción de su gloriosa esposa. Vamos, por favor, al Salmo 45, los versos 2 al 9. No lo vamos a citar completo, sino las porciones que pueden ver en pantalla. Salmo 45, versos 2 al 9, por favor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hija de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Gracias, hermano. Note que a pesar de que le hemos colocado a esta lección, en realidad, el título La victoria de Jesús, no se utiliza el nombre Jesús aquí, porque Jesús significa el que salva. Y aquí no está, como decía, en función de mediador ni en función de salvador, aquí está en función de vengador. Así que es el verbo de Dios como el destructor de sus enemigos. El verbo de Dios es todopoderoso porque fue el verbo de Dios quien al principio hizo todas las cosas. Lea el Evangelio según Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Por lo tanto, nadie puede hacerle resistencia a él cuando viene con el poder de ese nombre. Que la victoria es segura se enfatiza también mediante los versículos que siguen, los versículos 17 y 18, por favor. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así es el llamado a la gran cena de Dios. Y otra vez, qué contraste tan sorprendente ahora entre esta gran cena de Dios y la cena de las bodas del Cordero. Este pasaje nos remite al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 39 y los versículos 17 y 18, que vamos a pedir a nuestro hermano que por favor nos comparta la lectura. Vi a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. También vamos a volver a nuestro capítulo 19 y vamos a ver los versículos 19 al 21, por favor. Y vi a las bestias, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí se emplea un profundo simbolismo y se lleva a cabo un tipo diferente de guerra, de modo que toda la lucha está envuelta en un misterio que sin duda solo fue completamente entendido cuando se cumplió en la vida y circunstancias de los primeros lectores de este libro. La descripción de esta gran batalla en la cual los poderes mundanos perseguidores caen ante el reino de nuestro Señor y nuestro Cristo o de su Cristo es tan extraña en su arma de guerra como breve en el detalle que nos da el mensajero de Dios aquí. Su brevedad nos asombra, pero el resultado es decisivo. En conclusión, la bestia, representante del despotismo político y la tiranía imperial, y el falso profeta, es decir, la personificación de la falsa religión, son apresados y arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Y sus seguidores son igualmente eliminados, liquidados. Nuevamente, el arma extraña que los destruye es la espada que sale de su boca, un arma espiritual de un poder irresistible. Nunca antes se había presenciado una guerra tan extraña y un festín de muerte como este. Así se termina el orden de las cosas tal como lo conocían los cristianos de los primeros siglos. Solo queda por desvelar el destino del dragón o del diablo. Verdaderamente nos gustaría saber más, pero no debemos especular. Tampoco nos atrevemos a leer opiniones o teorías humanas para defenderlas como si fueran la verdad definitiva. Más bien, con reverencia, con temor y temblor, como diría el apóstol Pablo, recordamos las palabras que Moisés dirigió al pueblo de Israel y las aplicamos en un libro como este, en los detalles y circunstancias que se nos escapan, que hoy a estas alturas no podemos verificar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. No debemos ser sabios más allá de lo que está escrito. Lo que sí debemos recordar es que independientemente del poder que tengan los hombres impíos, independientemente de todos los recursos que tengan a disposición, independientemente de que hayan hecho daño a la iglesia, o al cristianismo en general durante un largo tiempo, aparentemente de manera impune, pues todos ellos tienen una fecha marcada donde el verbo de Dios vendrá y los destruirá, donde los enviará directo a la perdición eterna. Y a su iglesia, entonces, le dará ese reposo definitivo, que es entrar a esas bodas del Cordero, que ya digo, se hablará de ellas con más detalle más adelante, y que es lo que todo verdadero cristiano anhela, que llegue pronto. Amén, diría el apóstol Juan en este libro de Revelación. Hasta aquí nuestra lección número 16 del capítulo 19, la victoria de Jesús.